Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que siempre la palabra de Dios tiene algo para cada uno de nosotros y quiero decirles, amados hermanos, que cualquiera podrá pensar que a veces como que nos ponemos de acuerdo con el hermano Rodolfo acerca de lo que vamos a traer, pero déjeme decirle que no es así. Realmente yo nunca sé lo que el Señor ha puesto en el corazón del hermano y tampoco él sabe lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que es Dios tomando o dándonos mejor, o más bien dicho, la dirección a cada uno de nosotros, porque nuestro Dios nos conoce. Y muchas veces puede ser que lo que el hermano trae tiene mucho que ver con lo que el Señor pone en mi corazón y casi siempre las enseñanzas las voy adelantando, pues voy diciendo: Señor, yo quiero que tú pongas en mi corazón acerca de qué quieres que hable, y el Señor pone en mi corazón acerca de qué cosas vamos a hablar y todo eso, y se llega el día y cuando menos vengo a sentir, el Señor ha puesto el sentir en la boca de mi hermano Rodolfo o cualquier otro hermano, y coinciden los cánticos, coincide todo, y eso lo hace nuestro Dios. No es que nosotros nos ponemos de acuerdo, es que nuestro Dios nos conoce a cada uno de nosotros, y por alguna razón estamos los que estamos. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 12, el verso 9 en adelante. Tenga su Biblia ahí, vamos a leer varios textos. Yo sé que ya la hora está un poquito avanzadita, pero vamos a leer algunos textos para que podamos, tal vez no vamos a adentrarnos a ellos uno por uno, pero sí quiero de una manera generalizada tocar algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que está muy relacionado con lo que el Señor puso en la boca de mi hermano Rodolfo. Así que sin temor a equivocarme, yo sé que el Señor el que pone en nuestro corazón esto. Romanos capítulo 12, el verso 9, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjese cómo comienza este verso en la palabra de Dios y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al hombre. Al Señor, amén. Quiero ver si está conmigo, hermano. No es que me estoy equivocando, yo quiero saber si usted está leyendo conmigo. Lo repito una vez más: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Tribulación son pruebas, enfermedades y todo tipo de situación. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el verso 21 y último: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por toda tu misericordia. Tú eres Dios bueno, santo, justo y maravilloso. Yo te honro en esta noche, Señor, porque estoy más que convencido que usted tiene todo control, todo poder y toda autoridad le corresponden a usted. En el nombre de Jesús, ayúdanos a reflexionar en esta palabra, entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos. Puede sentarse
diciendo en el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en esta noche, pues, no se preocupen, no voy a hablar de cada uno de estos versos, solamente es algo inicial, pero de alguna manera los he traído y los estoy mencionando porque eso me ponía el Señor en mi corazón, que de alguna manera nosotros meditemos un poquito en ello. Y vuelvo y repito, no me voy a adentrar a ellos, solamente voy a dar algo general, pero sí quiero traer un tema para cada uno de nosotros, y el tema es el siguiente: una fe fingida. Ese es el tema para esta noche, una fe fingida. Y quiero decirle, amado hermano, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, sabemos que venimos de un mundo opuesto a lo que es el evangelio del Señor Jesucristo en todo sentido. No hay ninguna similitud, y por eso a veces me causa una gran tristeza, porque muchas veces congregaciones muy reconocidas han dejado meter tantas cosas del mundo al evangelio, cuando realmente el evangelio es algo totalmente sublime, algo maravilloso que no tiene nada que ver con lo que es este mundo. Y ya la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que la luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, venimos con tantos pensamientos, con tantas cosas, formas de vida, forma de actuar tan distintos, que muchas veces cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo se nos hace difícil poder adentrarnos, poder compenetrarnos a todo lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Usted no me dejará mentir que es el deseo que uno quisiera aprender de todo, poder ya hablar o testificar como alguien que tal vez ya tiene muchos años en el evangelio del Señor Jesucristo. Yo no quisiera experimentar todo eso, pero muchas veces no se puede por muchas razones, y entre ellas la más común y sencilla es que venimos de un mundo totalmente opuesto. Venimos de un mundo tan distinto, pero poco a poco, si nosotros nos esforzamos en el evangelio del Señor Jesucristo, vamos a comenzar a experimentar muchas de las cosas que encontramos dentro de la palabra de Dios. Pero en otras ocasiones es tanto el afán o el deseo, la ansiedad, la pasión por querer involucrarse, por querer experimentar, o por qué no muchas veces erróneamente comenzar a imitar, o tal vez a fingir algunas cosas que a lo mejor no las estamos experimentando. Es fácil, amado hermano, cuando muchas veces podemos venir, y no te estoy hablando porque yo estoy señalando a alguien, estoy hablando por lo que pasó por mí cuando vine a los pies del Señor Jesucristo. Yo podía ver hermanos predicando la palabra de Dios, y qué bonito que se siente aquello, como la gente recibe esa palabra de Dios, hombres testificando, hombres yendo a los parques, a las calles a evangelizar y traer almas para los pies de Cristo. Y eso de alguna manera a uno le llama la atención, le inquieta, y uno quiere estar tan involucrado en estas cosas. Pero muchas veces, si uno no tiene cuidado, posiblemente podría comenzar a cometer un error que podría decir en esta noche: quizás todos hemos pasado, o tal vez alguien está pasando, porque todavía no tenemos definido realmente nuestro caminar en el Señor Jesucristo. Porque si somos honestos y sinceros, ¿quién puede tener ya definido su caminar en el Señor Jesucristo cuando apenas tiene semanas o meses de haber venido a los pies del Señor Jesucristo? Yo creo que no hay nadie que tenga todavía esa definición total. Todavía hay inquietud, hay duda de cosas, de su mundo que está abandonando, de su mundo que lo está acechando, y todo lo que conlleva esto: familia, amigo, trabajo, etcétera. Entonces nadie está completamente definido, y es allí donde muchas veces, en nuestro afán, en nuestro anhelo de querer estar delante de la presencia de Dios, que la iglesia, los amigos, los hermanos en Cristo Jesús noten que yo soy un hombre de Dios ahora, que las hermanas pueden decir ahora: yo soy una mujer de Dios. Muchas veces podemos caer en fingir nuestra fe, y eso pasa. Y te estoy hablando como no alguien que estoy señalando, sino que a mí me pasó. Llegar a un punto donde podemos hasta decir muchas veces que estamos sintiendo la presencia de Dios cuando realmente no lo estamos sintiendo. Fíjate que en una ocasión, me recuerdo, yo lo he contado antes, yo estudié en un colegio cristiano, en el bachillerato, lo que aquí se conoce como high school, y me recuerdo que
me llamaron para que me involucrara en un grupo allí para participar en cosas de la iglesia y todo eso. Pero muchas veces yo miraba a los jóvenes llorando allí, entregados en la presencia de Dios, pero muchas veces yo no sentía absolutamente nada. Pero como yo miraba que ellos estaban llorando, entonces de repente empezaba a tratar de llorar yo también. Porque qué feo sería que los demás hermanos que estaban allí se dieran cuenta de que todos llorando, pero yo no estaba llorando. O todos llenos de la presencia del Señor, o todos de rodillas allí humillados delante de la presencia de Dios y yo de pie. Entonces sencillamente me arrodillaba o comenzaba, o como comúnmente se dice, a fingir, a actuar tal como los demás lo estaban haciendo. Déjame decirte, hermano, que si tú no has pasado, pues gloria a Dios por eso, pero muchas veces nosotros podemos pasar, o sencillamente cuando alguien te dice, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Y muchas veces decimos, amén, estoy bien bendecido, estoy ungido, el Señor me ha prosperado, estoy en victoria. Pero la realidad es otra. En su mente está, si este hermano supiera todo lo que estoy pasando, las pruebas que estoy pasando, las dificultades que estoy pasando. Entonces nos damos cuenta que muchas veces optamos, y no es que lo queremos hacer por maldad o a propósito, pero de alguna manera comenzamos a poner un escudo llamado fingimiento, en donde comenzamos a, de alguna manera, a mostrar algo que está lejos de lo que yo estoy sintiendo. ¿Cuántas veces, amado hermano, alguien se nos acerca y nos pregunta nuestro estado de ánimo o de alguna situación que estamos pasando? Y muchas veces, sencillamente, en vez de responder con la verdad, sencillamente comenzamos a tratar de fingir, a tratar de hablar de que nos está yendo de la mejor manera, cuando realmente estamos pasando por apuro o estamos pasando por el valle de sombra de muerte. Hermanos, quiero decirle esto en el nombre del Señor Jesucristo. No tiene nada de malo, no es pecado decir que estamos pasando por el valle de muerte y de sombra. No tiene nada de malo. Se lo digo porque por mí pasó, donde yo decía, sí, ¿cómo yo le voy a decir al hermano tal, a la hermana tal, al pastor que yo estoy atribulado, que estoy pasando por problemas? Entonces es más fácil decir, como ese hermano, bien, en victoria, amén, varón de Dios. Amén. Pero en mi interior, una voz allá en lo profundo que está diciendo, hermano, estoy pasando por el valle de sombra de muerte. No es pecado, no es malo decir que estoy pasando por el valle de sombra y de muerte. Yo creo que es allí donde yo me quiero detener un poquito, porque es donde el Señor me estaba tocando a mí, y por eso lo estoy compartiendo en esta noche con cada uno de nosotros, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que como hijos de Dios van a haber momentos que vamos a pasar situaciones difíciles, duras. Pero en medio de todas esas cosas, el Señor está con cada uno de nosotros. No tiene nada de malo decir, estoy pasando por un problema. No tiene nada de malo decir, no tengo dinero, me ha ido mal, me quedé sin dinero. No tiene nada de malo. Nadie lo va a criticar, nadie lo va a apuñalar o allí poner en una pared y a fusilar. Nadie le va a decir nada. Es allí donde nosotros tenemos que entender que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hay un hombre en la palabra de Dios que me encanta tanto. Este hombre, usted y yo lo conocemos, se llama Saulo, o el apóstol Pablo como nosotros lo conocemos. ¿Qué cosas no pasó el apóstol Pablo? ¿Qué cosas? Dígame usted de lo que nosotros pasamos a diario que no pasó el apóstol Pablo. Y vemos a un hombre con toda sinceridad, con toda confianza, en vez de no mostrar una fe fingida, sino con toda confianza decía, yo he pasado por ayuno, por desvelos, he pasado por esto, he pasado por lo otro, perseguido, en la cárcel, azotado y todo eso. Pero de todas estas cosas, el Señor ha estado conmigo, el Señor me ha guardado, el Señor me ha librado. Y no solamente a mí, también a los que
que han estado conmigo. Oh, mi amado hermano, hermana, cuán hermoso es cuando nosotros podemos confiar en nuestro Dios, podemos creerle a nuestro Dios. Pero ojo, entienda esto, que el hecho que estamos confiando en el Señor no significa que no vayamos a pasar problemas. Fingir. ¿Qué es fingir, hermanos? El diccionario nos enseña que fingir es representar o hacer creer algo que no es verdad, ya sea con palabras, sea con gestos, sea con acciones. En pocas palabras, es de alguna manera utilizar un poco la mentira para tratar de proyectar o presentar algo que no es verdad. Es tremendo, amado hermano, cuando nosotros como pueblo de Dios podemos llegar inclusivamente hasta fingir en cosas tan pequeñitas, cosas que no valen la pena. ¿Se imagina usted el apóstol Pablo tratando de ocultar lo que le ha pasado? ¿Usted ha encontrado eso en la palabra de Dios, donde Pablo quería ocultar lo que le pasó? No, con toda confianza, con toda seguridad decía: yo he pasado esto, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Oh, mi hermano, eso es maravilloso, ver a un hombre de Dios, una mujer de Dios que está dispuesto a continuar hacia adelante, buscando y perseverando, buscando la presencia del Señor, sin importar lo que le digan o lo que salga al encuentro, con toda confianza hablar de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Note el concepto o la definición de fingir: es representar o hacer creer algo que no es verdad, con palabras o con acciones o con algo, pero representar algo que no es de Dios. Entonces nos damos cuenta nosotros, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios somos afortunados, somos bendecidos, porque el Rey de Gloria nos escogió a nosotros, nos escogió a nosotros, nos escogió a nosotros, y que independientemente de todo lo que pasemos en esta tierra, todavía el Señor sigue siendo nuestro Padre. Amén, aleluya. Qué maravilloso, hermano. Gloria a Dios. A veces creemos que Dios deja de ser nuestro Padre por los problemas que estamos pasando. Fíjate, antes estábamos en otro mundo, en otro camino, y nos iba de mal en peor y no nos quejábamos. Y ahora en el Señor Jesucristo nos pasan problemitas pequeños y a veces como que nos quejamos demasiado, y muchas veces queremos proyectar algo que no está pasando. Oh, mi hermano, cuando estás pasando un problema, casi nadie quiere hablar de eso. Amén. ¿Quién quiere hablar cuando está pasando un problema? Cuando le está pasando una situación en el trabajo, con un amigo, en casa. ¿Quién quiere hablar de eso? Nadie. Todo el mundo quiere huir. Quiere aparentar que todo está bien y que no hay nada malo. Pero note lo que encontramos en la palabra de Dios. Los hombres de Dios, Cristo mismo y los hombres de Dios, la iglesia primitiva, ¿qué hacían ellos cuando les pasaban problemas? Los presentaban, los mencionaba, y eso venía a servir como un testimonio para que otros fueran creciendo en el evangelio del Señor Jesucristo. Hasta donde llega la gracia y misericordia del Señor, que encontramos la mayoría de esas historias plasmadas en las páginas de la palabra de Dios, para que usted y yo hoy en día sepamos que existió un apóstol Pablo, un Simón Pedro, un Juan, un Felipe, que a pesar de la prueba y la tribulación se mantuvieron firmes esperando en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué fingir, hermanos? ¿Por qué fingir? Yo me acuerdo en mi adolescencia, yo fingía que era inteligente, que me iba bien todo, pero era fingir. Aleluya. O sea, delante de todo, pues yo era el gran inteligente, tonto, decía yo. Inteligente. Pero no lo era. Entonces, y así sucesivamente podría mencionarle una lista enorme de cosas en las cuales yo fingía, pero eso era antes. Ahora en el evangelio del Señor Jesucristo, muchas veces como que la manita se nos queda pegada y queremos continuar haciendo lo mismo.
Amén. Como que la mañita, la mala costumbre se queda. No, pues no tiene nada más. O muchas veces decimos que tienen que enterarse los demás. Una cosa debemos entender, que hay una vida privada que todos tenemos, pero hay cosas que son básicas que podemos nosotros hablar con los hermanos, hablar con el pastor, hablar con un varón de Dios, con una mujer de Dios, y de esa manera poder unirnos juntos en la oración y clamar al Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a tratar de aparentar? ¿Por qué vamos a tratar de poner otra cara? ¿Por qué vamos a tratar de fingir que estamos bien cuando no es así? Nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que han testificado toda la grandeza y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén, amén, así es. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Así dice Romanos 1:16, si no estoy equivocado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, note esas palabras del apóstol Pablo cuando él dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, allí está involucrado todo lo que conlleva el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque a veces creemos que el Evangelio del Señor Jesucristo solo es poder, unción, autoridad, sanidad, milagro, don de lengua, don de profecía, y creemos que eso es lo único en el Evangelio. No, mi hermano, mi hermana, cuando hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo, también es tribulación, también es prueba, también son enfermedades, también son cosas que vienen a nuestro encuentro, pero eso no significa que no estamos en el Evangelio del Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, porque en medio de nuestra debilidad, dijo el apóstol Pablo, entonces somos más fuertes, porque allí se perfecciona la gracia y la misericordia de Dios en medio de nuestras debilidades. Cuando soy más débil, soy más fuerte, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que testificar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado un testimonio que alguien diga, me está yendo de la patada? Que le digan, vaya hermano, usted va a testificar. Y cuando pasa, ya todo el mundo creyendo que va a hablar de un milagro, de algo tremendo, de algo poderoso que le pasó, una provisión económica, y le dice, hermano, me está yendo de la patada. Pero gracias a mi Dios, estoy con bien. Él me ha dado la fuerza, Él me ha dado la autoridad. Yo sigo aquí adelante. ¿No escuchamos esos testimonios? Y capaz si pasamos a alguien allí, lo queremos bajar rápido. Entonces nos damos cuenta como que mejor hay que fingir, pasar por alto, obviar esa parte, esa situación, ese evento que ha pasado en nuestra vida y que de alguna manera no es algo bueno. Pero déjame decirte, hermano, nosotros como iglesia tenemos que hablar de lo que el Señor Jesucristo ha permitido en nuestra vida, porque nuestro Dios tiene la última palabra. Él tiene todo control, oh amados hermanos. ¿Se acuerda de aquel hombre llamado Job que le dijo a su esposa que no recibiremos del Señor también lo malo? Amén. ¿Se recuerda a la esposa, la esposita, la hermana de Job, la esposa de Job, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete? Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, como que en el Evangelio todo debe ser de prosperidad, de bendición, de ese bolsillo, esa billetera, esa cartera siempre tiene que estar llena de billetes. Y de a 1000, no de a 100, de a 1000. Entonces nos damos cuenta de que eso sí hay que hablarlo, eso sí hay que testificarlo. Pero en el Señor, amado hermano, nosotros tenemos que hablar, tenemos que testificar. ¿Qué es lo que decía Simón Pedro con Juan y los otros apóstoles? Porque no podemos callar, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de testificar lo que hemos recibido. Oh, mi amado hermano, si usted está pasando por un problema, por una situación, por la tribulación, pues testifique de lo que está pasando y dele la gloria y la honra al Señor y Salvador Jesucristo, porque cuando nosotros testificamos de la grandeza del Señor, entonces Él recibe toda la gloria. Y a lo mejor el Señor solo está probándonos para ver qué vamos a hacer, para ver si lloricamos, para ver si nos quejamos, para ver si hacemos todo lo opuesto o comenzamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Se acuerda la historia del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles? Donde Saulo con Silas están presos
en lo profundo, en lo más al fondo de un calabozo, de una cárcel. ¿Qué están haciendo ellos allí? Están presos, están golpeados, a lo mejor no les han dado alimento, a lo mejor no les han dado agua, pero ¿qué están haciendo esos varones de Dios allí en ese fondo? Testificando, alabando, glorificando, hablando de la grandeza, de la misericordia del Señor. Ellos podrían tener razones de peso para estar allí y comenzar a murmurar con todos los presos que estaban ahí, a decir: mira Silas, lo que el Señor ha permitido, nos han castigado, han hecho esto y lo otro, y comenzar a sembrar un pensamiento negativo para que aquellas personas no crean en el Señor Jesucristo. Pero vemos a unos hombres que están dispuestos a hablar, a testificar de la misericordia, de la gracia del Señor Jesucristo, porque aun cuando estamos pasando por tribulación, por enfermedad, aún allí nuestro Dios recibe toda la gloria, toda la honra sea para Él. Oh, mi amado hermano, cuando usted y yo miramos a ese hombre llamado Job y está pasando por la prueba y la tribulación, y allí está Satanás, el diablo, diciéndole al Señor: tócale su carne. Él te ama, Él te adora porque tú lo has bendecido. Pero nos damos cuenta que el Señor dice: tócale su carne. Y te darás cuenta que aún en la prueba, aún en la enfermedad, ese hombre me es fiel. Aún en el problema, ese hombre todavía me alaba. Oh, yo no sé si en esta noche alguien está entendiendo lo que el Señor está tratando de decirnos, hermano. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Vuelvo y repito, yo nunca he visto a alguien que pase a testificar que está pasando por el valle de sombra de muerte. Nadie testifica eso, porque eso no va a ayudar, eso no va a edificar. Pero déjame decirte que en el Señor somos más que vencedores. Sabe que el mundo en el cual usted y yo vivimos está lleno de personas que fingen por absolutamente todo. Fingen que ganan bien en los trabajos cuando no ganan bien. Fingen que son dueños de carro cuando lo están pagando aún. Fingen que tienen casa cuando realmente es rentada, etcétera, etcétera, etcétera. Fingen por sus edades, que tienen 20 años cuando tienen 50. Fingen que por todo: mira, este cuerpecito es natural, dice. Y no es natural, es más plástico que mandado a hacer. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en el mundo en el cual nosotros vivimos y de allá veníamos, esto es tan común, que la gente finja, que la gente haga cosas de ese estilo y la gente lo mira normal, no le importa. La gente dice: qué bien, todo así se siente bien. Pero nosotros nos damos cuenta que en Cristo Jesús todo lo que nosotros somos, nosotros alabamos y glorificamos al Señor en todo lo que nosotros somos, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 5 en adelante, y vamos a leer estos versos porque, vuelvo y repito, muchas veces en el Evangelio del Señor Jesucristo queremos a veces continuar con ese mismo pensamiento, pero nos damos cuenta que en el Señor es totalmente distinto. Déjame enseñarte un hermano, un varón de Dios, que de alguna manera estaba tratando de perseverar, pero en el fondo de su corazón estaba fingiendo. Hechos capítulo 8, el verso 5, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Vamos a leer muchos textos, desde el verso 5 al verso 24, para que lo podamos entender un poco mejor. Hechos capítulo 8, verso 5, dice la Escritura: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a toda la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Note, él estaba acostumbrado a fingir. Verso 10, a este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Es decir, él fingía que era alguien cuando realmente no lo era. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón, aquel hombre que estaba acostumbrado a fingir. Creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo, estaba siempre con Felipe. Preste atención a esto. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio, ¿quién? El hermano Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, cuando miramos el contexto, amados hermanos, de esta historia, dice la Escritura que Felipe andaba predicando la palabra de Dios en una ciudad llamada Samaria. Y cuando estaba predicando la palabra de Dios allí, el Señor hacía muchos milagros por la mano de Felipe. Y muchas personas creyeron en el evangelio del Señor Jesucristo, y entre ellos Simón, que nos damos cuenta que era alguien que se presentaba como un brujo, como un grande, como que hacía milagros, como que hacía maravillas, pero realmente sabemos que era un fiasco. Pero este Simón creyó y vio lo que el Señor hacía a través de la mano de Felipe, y nos damos cuenta que él mismo viene y también se arrepiente, también se bautiza en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y noten los primeros versos que leímos, que dice que andaba con Felipe en todas partes. Note, un hombre que está acostumbrado a engañar, un hombre que está acostumbrado a presentar algo que no es cierto, algo que está lejos de la realidad, ahora viene a los pies del Señor Jesucristo y ahora anda con Felipe. Dicen por ahí, uña y mugre con el hermano Felipe, y anda para arriba y para abajo, y Felipe sigue predicando la palabra de Dios en todo ese pueblo de Samaria, y vemos que ahí anda el hermano Felipe haciendo cultos, evangelizando, el Señor haciendo milagros, sanidades y todo eso, y ahí anda el hermano Felipe alabando y glorificando al Señor. Si el hermano Simón, quiero decir, como también el hermano Felipe, dice: bueno, es momento de hacer un ayuno, ahí anda el hermano Simón juntamente con el hermano Felipe y otros que andaban predicando la palabra de Dios. No sabemos por cuánto tiempo estuvo Simón perseverando en la obra del Señor Jesucristo, o lo que el Señor estaba haciendo en Samaria. Lo cierto es que en un determinado momento el hermano Simón se dio cuenta que las personas recibían el Espíritu Santo. Es decir, comenzaban a hablar un lenguaje nuevo, algo distinto, y que se daba cuando los apóstoles oraban por las personas. Y estos comenzaban a hablar en lenguas. Entonces él dice, se da cuenta, se percata y dice: esto está bueno, yo quiero también de ese poder. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña pausa, nos damos cuenta que todo el tiempo que anduvo el hermano Simón con Felipe y los apóstoles, de alguna manera
habían cosas en su vida que todavía no las había rendido al Señor. Había cosas que, como él estaba acostumbrado a engañar, él estaba acostumbrado a fingir, él estaba acostumbrado a hacer muchísimas cosas. Entonces sencillamente dijo, bueno, aquí seguramente es lo mismo y yo puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces nos damos cuenta que el hermano Pedro le dice, hermano Simón, le dice, tú estás mal. Esto no se compra con dinero. Esto viene por gracia y misericordia. Ahora nos damos cuenta que le da una exhortación y finalmente este hombre termina arrepintiéndose. Vuelvo y repito, amado hermano, ¿cuántas veces nosotros como pueblo de Dios podemos caer en la misma situación? Yo conocí en un tiempo atrás, conocí personas que hasta fingían que hablaban en lenguas. Conocí personas que fingían que eran ungidos delante de Dios. He conocido personas que fingen que son grandes oradores delante de la presencia de Dios. Pero eso es delante de todos. Amén, me estoy dando a entender. No es mi intención criticar o señalar, pero son cosas que pasan porque muchas veces queremos de alguna manera fingir que estamos bien delante de la presencia de Dios, que somos un gran instrumento delante de la presencia de Dios. Pero la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que cada día examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición delante de la presencia de Dios, porque podemos aparentar y fingir tantas cosas delante de la gente, pero delante de Dios estamos tan mal, y al final no es la gente, es ante Dios que nosotros nos vamos a presentar. Con las personas podemos hacer y quedar tan bien, pero quedar tan mal delante de la presencia del Señor. Delante de los hombres puedo quedar que soy un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, pero allá donde nadie me mira, soy lo opuesto, soy lo contrario. Y es allí donde nosotros como pueblo de Dios, nuestra oración día con día tiene que ser, oh, si estoy pasando por la prueba, si estoy pasando por la enfermedad, si estoy pasando por una situación difícil, pues gloria a Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Sé que van a haber momentos que no vamos a entrar en detalle, pero por lo menos podemos decir, estoy pasando por esto y lo otro, pero en medio de mi dolor, doy alabanza, alabo y bendigo el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es mi Dios. Cuando las cosas marchan bien y cuando todo marcha mal, yo todavía sigo confiando y esperando en mi Dios y mi Salvador. El hermano Simón les ofreció dinero. Les ofrece dinero y le dice, denme a mí de ese poder, yo también quiero de ese poder. No sé cuánto tiempo anduvo junto al hermano Felipe, cuánto tiempo estuvo congregándose, cuánto tiempo estuvo allí siendo pastoreado. Lo cierto es que este hermano había de alguna manera, por la manera de cómo él está dando y ofreciendo dinero por la llenura del Espíritu Santo, es que este hombre no había conocido al Señor de verdad. Oh iglesia, usted y yo como hombres y mujeres de Dios, antes que quedar bien delante de los hombres, mejor vengamos delante de la presencia de Dios. Y si usted y yo todavía, usted no le ha conocido, usted todavía tiene dudas en su corazón, es mejor que doble su rodilla y le diga al Señor, Padre amado, yo quiero conocerte de verdad. No estoy tan plenamente convencido, pero si tú me ayudas, yo voy a aprender, yo voy a conocer más, yo me voy a entregar más a ti, porque no hay nada más triste, amado hermano, que alguien diciendo, tengo tantos años de estar en el Evangelio, pero todavía con dudas en su corazón. Todavía con muchas dudas en su corazón. Alguien diciendo, tengo tantos años de ser cristiano, tantos años de estudiar la palabra de Dios, pero todavía con una gran inquietud en su corazón, donde no está seguro si Jesús es Dios o no es Dios, donde no está seguro si fue bautizado correctamente o no, donde todavía no sabe si este camino debe seguirlo o no. Hace poco yo estaba viendo un video de una mujer pastora allá en el país de Canadá. Esta mujer, amados hermanos, es de una iglesia metodista, pero para no entrar tanto en detalles, esta mujer ha estado pastoreando por tantos años y de repente la mujer sale diciendo que ella es atea.
Que ella no cree en Jesús, que ella no cree en Dios. Y ella va y entrega su licencia, su credencial ahí al concilio donde ella pertenece, y los del concilio dicen: vamos a examinar lo que está pasando. Y después de lo que está pasando ahí, hacen su reunión y todo, y dice, porque la gente la apoya, la gente en la congregación la apoya, y dice: está bien, te apoyamos, tú eres atea, pero queremos que sigas siendo la pastora de este lugar. Y llega un momento que ese concilio sabiamente, ¿verdad?, dice: está bien, tú puedes seguir pastoreando una iglesia cristiana y siendo atea, es decir, no cree en Jesús, no cree en Dios. Y ahí está la mujer en Canadá, está esa iglesia grande, y la congregación está contenta con esa pastora, con esa mujer. Ahora sabemos que hay muchos aspectos malos y no vamos a entrar en detalle, pero estoy hablando, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser realmente transparentes. Nosotros realmente tenemos que ser lo que decimos que somos. Tenemos que ser delante de la presencia de Dios lo que realmente somos, no presentar algo que no somos, sino todo lo contrario, desnudarnos siempre delante de la presencia del Señor. Y aun si no lo hiciéramos, estamos desnudos delante de la presencia del Señor. ¿Te imaginas esta mujer por cuántos años estuvo fingiendo que era una mujer de Dios? Imagínate. Finalmente se cansó, se quitó su máscara y dijo: no, yo no creo en Dios. Y ahora está la iglesia, y en vez de predicar de la Biblia, predican de otros como temas positivos o motivacionales, pero ahí están y la gente está contenta, no hayan que hacer con ella. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, de un hombre llamado Simón que ha estado en la iglesia, ya bautizado en el nombre del Señor Jesús, perseverando y buscando de la presencia de Dios, pero todavía con cosas del pasado, fingiendo que tiene una fe entregada a Dios, pero en su corazón está siendo inquietado por la llenura del Espíritu Santo. Porque allí eso se mira bonito, eso se llama atractivo, eso se mira maravilloso. Entonces yo quiero eso y yo lo quiero experimentar. Nos damos cuenta que este hombre termina ofreciendo dinero, pero al final el apóstol Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se compra con dinero. Y de igual manera nosotros tenemos que entender, hermanos, que al final nosotros no le vamos a rendir cuenta a los hombres, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana, ni al líder, ni a la líder, sino al Señor Jesucristo. Es a Él que le vamos a rendir cuenta. ¿Cuántas veces yo le he dicho que en mis primeros meses de venir a los pies del Señor Jesucristo, a mí me daba pena andar con una Biblia? A mí me daba pena. Me la metí aquí debajo de la camisa, por delante o por detrás, pero me daba pena que otros se dieran cuenta que yo era cristiano. Y sabes que muchas veces tendemos a fingir nuestra fe en el Señor cuando todavía no hemos llegado a la plena convencimiento de quién es nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos realmente quién es nuestro Dios, nosotros caminamos donde quiera con la frente en alto, con sencillez, con humildad, y buscando y hablando del Señor Jesucristo en todo tiempo, porque el Señor es nuestro ayudador. Sabe, amados hermanos, que muchas veces el Señor no nos bendice como Él quisiera bendecirnos, porque Él se ha dado cuenta que nosotros estamos fingiendo nuestra fe. ¿Cuántas veces podemos decir: Jesús, yo te amo, Jesús, yo hago esto, Jesús aquí, pero delante de los hombres? Pero en mi interior, mi pensamiento es lo opuesto. En mi interior tengo un pensamiento distinto. Ya en la práctica estoy haciendo lo opuesto. Hermanos, es importante como iglesia que de verdad nos convirtamos al cristianismo, que de verdad nos convirtamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos la iglesia primitiva que Dios se manifestaba de tantas maneras porque ellos realmente estaban convencidos en el Señor Jesucristo, estaban convencidos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar plenamente convencidos. Sabe que muchas veces nos esmeramos por aparentar cosas, nos esforzamos tanto
porque tienen que ver este concepto o tomar este concepto de mí, pero realmente nosotros no debemos darle importancia a eso, sino preocuparnos por lo que el Señor mira en cada uno de nosotros. Lo que el Señor está viendo en nosotros, eso es lo que realmente nosotros somos. Aunque delante de las personas nosotros estemos fingiendo o aparentando otras cosas, nosotros como pueblo de Dios tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo en todo tiempo. Fíjese que el apóstol Pedro le dijo a Simón: veo que tienes un corazón que no es recto delante de la presencia de Dios. Y note, el hermano Simón ya era arrepentido y bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y note las palabras de Simón Pedro cuando le dice: arrepiéntete. Oh, wow. Entonces el hermano Pedro le está diciendo: todo este tiempo que has estado perseverando y buscando en el Evangelio del Señor Jesucristo, realmente no has estado de lleno metido, involucrado, sino que de alguna manera has estado fingiendo. Como yo en mi adolescencia me iba a meter allá a las tradiciones de los católicos y fingía que yo era devoto de todo eso para andar detrás de las chicas. Fíjense. Y ahí andaba yo detrás y delante de todos. El chele o el chelito allá, no, ese muchacho es bien apegado, allá anda en las cosas de Dios y que no sé qué. Y ahí andaba en todas las procesiones, en todas las cosas que tienen que ver en las tradiciones de los católicos. Y ahí andaba el chelito, metido en todo. No, ese muchacho es bien sano, y en mi mente fingiendo delante de todo, pero quería conseguirme las hipotas ahí. Entonces, porque eso es lo que más se da en este mundo. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios podemos caer en ese error. Nosotros muchas veces como pueblo de Dios podemos decir: bueno, no está de más decir que esto está pasando en mi vida, cuando realmente no está pasando eso. Póngase en pie en esta noche. Hebreos capítulo 11, el verso 6, dice un texto bastante conocido. En Hebreos capítulo 11, el verso 6, gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Dice Hebreos capítulo 11, el verso 6, pero sin fe es imposible agradar al hombre, al pastor. Hermanos, ¿por qué a veces nos preocupamos tanto por quedar bien con el pastor? Porque él tenga una buena imagen de mí, o porque el hermano o la hermana tenga una buena imagen de mí. No digo, no me malinterpreten, no estoy diciendo de que no debemos respetar, no estoy diciendo eso, pero porque a veces como que nos preocupamos, nos afanamos tanto por la imagen, el concepto que tienen de mí. El pastor, el líder, el hermano Rodolfo, aquí y allá y todo eso. No estoy diciendo de que no debemos procurar vivir bien delante de Dios, pero a veces como que nos preocupamos tanto por eso y se nos olvida que nuestro Dios nos está viendo todo el tiempo. Fíjense, se nos olvida que el Señor nos está viendo. Él sabe cómo dormimos allá, si somos malos para dormir. Amén. Él sabe si dormimos, nos arropamos o no, somos locos para dormir o no. Él lo sabe. Cómo vivimos en el trabajo, cómo vivimos con el vecindario, cómo vivimos en casa. Él lo sabe todo. Entonces, pero a veces como que nos preocupamos tanto por fingir. Que el pastor sepa que yo estoy bien, que yo oro, que yo ayuno, que yo busco de Dios, que yo hago esto y que yo hago lo otro. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no debemos hacer todas estas cosas. Claro que sí debemos hacerlas, pero debemos de hacerla para nuestro Dios, para darle gloria a Él. Que si yo hice un ayuno, gloria sea el nombre de Jesús. Y si por alguna razón alguien se dio cuenta, pues está bien, hablamos de eso, pero si no, solo el Señor y yo, y nadie más. Amén. Solo el Señor y yo. Si yo leo la palabra, el Señor y yo, amén. Si no la leí, pues allá de mí, amén. Pero ¿cuántas veces, muchas veces, si yo comenzara a preguntar, hermano, ¿usted está leyendo el plan de lectura que hacemos en este año? A lo mejor muchos porque el pastor sepa que yo estoy haciendo algo
puede decir, yo lo estoy leyendo, pero a lo mejor no lo está haciendo. Y no se trata de lo que yo veo, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de mí, se trata de la relación que cada uno de nosotros tenemos delante de la presencia del Señor. Note que este versículo con el cual estamos terminando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, note, es necesario, en otras palabras, es algo imperante, es como un mandamiento, es como algo obligatorio, si lo queremos ver de esa manera, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Nosotros, si nos acercamos a Dios, es porque creemos que Dios existe. Por eso allá en mi casa yo me guardo y me reservo de hacer tantas cosas, en el trabajo, en el parque, en donde quiera que esté, me guardo de tantas cosas, no para que me miren los hombres, sino para darle gloria y honra al Señor Jesucristo, para que Él sea alabado, para que Él sea glorificado, para que su santo nombre reciba alabanza. Gloria a Jesús. Porque lo he conocido, porque soy privilegiado de que Él me haya revelado su nombre. Tengo mucho que conocer del Señor. Sí, me falta mucho, como a todos nosotros, pero estoy convencido de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo creo que usted y yo estamos convencidos de lo que el Señor ha hecho y está haciendo y continuará haciendo en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor y Salvador Jesucristo. No vamos a tratar de mostrar algo que no es, algo que está lejos de nuestra realidad. No, mi hermano, mi hermana, mejor vamos a tratar de pedirle al Señor que nos ayude para acercarnos más y que sea Él en nosotros. Por eso Pablo, con toda confianza, en donde quiera que iba, predicaba la palabra de Dios, aunque sabía que en ese lugar posiblemente lo iban a apedrear. Posiblemente lo iban a golpear con palos, posiblemente lo iban a encadenar, posiblemente lo iban a escupir, posiblemente lo iban a matar, pero él con toda confianza hablaba la palabra de Dios, porque estaba convencido. Cuando usted y yo estamos convencidos de quién es nuestro Señor, en donde quiera que nosotros andemos, nos vamos a guardar para Él, en palabra, en pensamientos, en conducta y en todo sentido nos vamos a guardar, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar en esta noche. Me gustaría que aprovechemos venir aquí al altar y orar al Señor. Vamos a dedicar un buen tiempo para orar en esta noche, buscar la presencia de Dios. Sabemos que llegamos hasta la medianoche, entonces tenemos unos 30 minutos más o menos para que busquemos la presencia de Dios, para que meditemos en esta palabra, no porque la he traído yo, sino porque es palabra de Dios. Que usted comience a meditar. Yo voy a comenzar a meditar también en esta noche. Voy a comenzar a buscar la presencia de Dios. Déjame decirte, hermanos, tú y yo necesitamos acercarnos más al Señor, acercarnos cada día más del Señor. Sé que a veces podríamos caer en la rutina, podríamos caer en tantas cosas, o lo que es peor aún, tratar de quedar bien con otros, pero al final, ¿de qué nos sirve quedar bien con los demás si delante de la presencia del Señor estamos mal? Estamos haciendo lo opuesto. Tal vez estamos siendo desobedientes. Tal vez estamos pasando por alto algunas partes de la palabra de Dios. En esta noche, yo te animo, mi hermano, mi hermana, que juntos busquemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. La iglesia primitiva fue poderosa y Dios se glorificó en cada uno de ellos, porque en donde quiera que ellos iban, hablaban y testificaban de lo que el Señor Jesucristo había hecho en sus vidas, de lo que el Señor Jesucristo hacía en sus vidas. Ellos no les daba pena, ellos no les daba pena o incomodidad decir que eran jesucitas, que creían en Jesús. A ellos no les daba pena, a ellos no les incomodaba.
En donde quiera que estuvieran, ellos podían hablar confiadamente. Dice la Escritura que todo el pueblo, la gente de alrededor, comenzaba a darse cuenta que esas personas no eran cualquier clase de persona, eran algo diferente, actuaban diferente, pensaban diferente. No era que no pasaban problemas, no era que no pasaban dificultades, pero en medio de todas esas cosas, ellos alababan y glorificaban a Dios. Yo quiero en esta noche que usted le diga al Señor: Señor, yo no quiero fingir, porque al final el fingir es como algún tipo de mentira, presentarme como algo que no soy. Dice la palabra de Dios que hay alguien que se presenta como algo que no es, y usted y yo sabemos de quién está hablando. Es más, la Escritura lo enfatiza o lo hace un poco más específico. Dice que Satanás, el diablo, se presenta como ángel de luz. Es decir, él finge que es un ángel de luz. Él finge que es alguien bueno. Pero usted y yo sabemos que él ha venido para matar, para hurtar y para destruir. ¿Sabe que cuando usted y yo como pueblo de Dios caemos en el error de fingir, de proyectar algo que no somos, de alguna manera estamos siguiendo los pasos de Satanás, el diablo? Porque a él le encanta fingir, a él le encanta mentir, a él le encanta mostrarse como algo que no es, a él le encanta proyectar algo que no es realmente. Pero usted y yo, en esta noche, recordémonos que somos hijos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos a un Padre todopoderoso. Tenemos a un Padre que lo sabe todo. Tenemos un Padre al cual usted y yo no le podemos dar gato por liebre. Tenemos un Padre al cual usted y yo no le podemos dar gato por liebre, porque Él lo sabe todo. Él se la sabe todo. Él sabe cuando usted y yo solo somos ruido. Solo somos ruido. Solo somos fingimiento. Él lo sabe perfectamente. Y es allí donde usted y yo tenemos que hablar con el Señor. Habrá un valiente, una valiente en esta noche que le diga: Señor, cámbiame, Padre. Cámbiame, Señor. Moldéame, Padre. Transfórmame, Señor. Yo quiero en esta noche que usted entienda que no le estoy diciendo que hay que ser como dicen los hermanos de Cuba, un fresco, un atrevido. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tratar de ser transparente, de tratar de entender que nuestra vida es para el Señor. Como dice ese versículo, que por cierto es un cántico muy precioso: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, también para el Señor Jesús morimos, sea que vivamos o sea que la muerte nos visite. Somos del Señor. Qué bello es que un hermano o una hermana con toda confianza pueda decir en cualquier momento, sea que se encuentre en casa, sea que se encuentre en el trabajo, sea que se encuentre en cualquier lugar, pero con toda confianza pueda decir: soy del Señor Jesús, le pertenezco al Señor, le pertenezco a mi Señor, valgo la sangre preciosa de mi Señor, que esa sangre que el Señor derramó por mí ha sido derramada ha sido derramada por nosotros. Qué bonito es escuchar un varón de Dios, una mujer de Dios que diga: Señor, yo no soy perfecto. Tú lo sabes, Señor, que yo no soy perfecto. Sabes que me equivoco. Sabes que soy imprudente. Sabes que hago tantas cosas malas, Señor. Pero en medio de todas estas cosas, Señor, yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo quiero agradarte a ti y no al hombre, Señor.
Señor, quita de mi mente, de nuestra mente como iglesia, que tantas veces queremos quedar bien con los demás. Quedar bien con los demás. Que los demás tengan un concepto bueno de mí, que yo soy esto, que soy lo otro, pero realmente no lo soy. Habrá alguien en esta noche que le diga: Señor, ayúdame, Padre. Yo soy imperfecto. Yo te he fallado. Señor, yo tantas veces quiero hacer las cosas, pero al final termino pasando por alto. Al final permito que mi naturaleza predomine en lo que usted quiere que se haga, Señor. Habrá alguien que le diga: Señor Jesús, ayúdame a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que realmente te conozca, alguien que tenga un encuentro contigo, porque hermano, hermana, si realmente usted no ha tenido un encuentro con el Señor, pues es momento para que usted le diga al Señor: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero tener un encuentro contigo. Iglesia, nadie le va a señalar, nadie le va a juzgar porque usted diga: yo no me siento seguro de mi fe, no me siento seguro de mi convicción en el Señor. Creo que es momento para que usted y yo hablemos con el Señor y le digamos: Padre, yo quiero tener un encuentro contigo de verdad. Yo quiero tener una comunión contigo, Señor. Yo quiero tener una comunión de verdad y no de apariencias. No porque los hombres vean o porque hablen bien de mí. No, Señor, yo no quiero tener un encuentro así. Yo quiero tener un encuentro real y verdadero con usted, Señor Jesús. Yo quiero experimentar su presencia. Yo quiero experimentar su espíritu en mí. Que cuando alguien diga: qué bonita se siente la presencia de Dios, y yo lo diga con toda confianza también: qué lindo se siente el fluir de la presencia de Dios. Que lo mencione porque yo lo estoy sintiendo, y no para que otros me miren. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí porque yo te necesito grandemente, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros como iglesia, como hombres y mujeres de Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Que cada paso que demos, Señor, sea un paso de que estamos plenamente seguros y convencidos de lo que estamos haciendo. Señor, que no tengamos dudas de lo que estamos haciendo. Dice el apóstol Santiago que el que duda es como la ola del mar, que va de un lado para otro. Así lo dice el apóstol Santiago. Señor, yo no quiero tener duda. Habrá alguien que le diga en esta hora al Señor Jesús: Señor, aleja de mi vida la duda. Reprende la duda de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos. Yo no quiero tener dudas. Yo no quiero dudar del Señor. Yo no quiero dudar de la palabra. Yo no quiero dudar de la iglesia. Yo no quiero dudar de lo que estamos haciendo. La duda, amados hermanos, no nos ayuda a crecer. Lo contrario, nos ayuda, pero para ir para atrás, no para algo bueno. Y en esta noche yo creo que es un momento idóneo, es un momento especial, porque aquí está el Señor Jesucristo, que nos ha estado hablando esta palabra tan hermosa. La habló temprano en el servicio de temprano, y ahora una vez más el Señor continúa hablándonos a todos, a cada uno de nosotros, diciéndonos: hijos míos, hijas mías, cuán importante es que tú estés bien conmigo y no con los hombres. Que estés bien delante de mí.
El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: temed a aquel que puede echar tu alma en el lago de fuego, en el infierno. No le tengas miedo a aquel que te puede matar el cuerpo. Así lo dijo el Señor. No le tengas miedo a aquel que puede matar tu cuerpo, tu carne, sino tenle temor, tenle miedo a aquel que no solamente puede tomar tu cuerpo, sino también tu alma y mandarla, echarle a un lugar de tormento. ¿Por qué vamos a vivir una vida de apariencias, de fingimiento? Que todos en mi colonia, que todos en mi trabajo, que todos en la iglesia sepan que yo soy aquí y allá y esto y lo otro, que estoy bien o que hago o que no hago. ¿Por qué vamos a mantener una vida así cuando realmente lo que importa es lo que somos en el Señor, lo que Él mira en nuestro corazón? Porque recuerda que el Señor mira también nuestro corazón. El Señor mira nuestros pensamientos. El salmista dijo: he aquí la palabra ni siquiera está en mi boca y tú ya lo sabes toda, dijo el salmista. La palabra ni siquiera ha salido por mi boca y ya tú sabes lo que yo voy a decir. Es que somos de Dios, iglesia. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo no nos podemos escaparnos del ojo humano, pero no del ojo divino. Podemos huir o proyectar o aparentar tantas cosas delante de los hombres, pero delante de la presencia del Señor, Él te conoce, Él te conoce. Él le dijo al profeta Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu mamá, yo ya te había conocido, le dijo al profeta Jeremías. Antes que usted, hermano, hermana, usted y yo fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, el Señor ya nos había conocido. El Señor ya nos había conocido antes que usted y yo estuviéramos en el vientre de nuestras mamás. El Señor ya nos había conocido. Sabía cómo iba a ser usted, sabía cómo iba a ser yo, sabía la forma de vida que íbamos a llevar, sabía todo con lujo de detalles. Pero sabes, iglesia, aún con todo eso el Señor te llamó, sabiendo que estabas perdido, sabiendo que llevabas una vida terrible, sabiendo que tú y yo hacíamos lo malo descaradamente y no sentíamos pena, ni temor, ni vergüenza. Pero aún con todo y eso, aleluya, aún con todo y eso, estando en la condición tan horrible, el Señor te llamó, mi hermano. El Señor te llamó, mi hermana. Te escogió, nos ha escogido. Su palabra dice que las mejores obras que nosotros podamos hacer vienen a ser delante de su presencia como un trapo de inmundicia. ¿Te das cuenta? Todo lo que nosotros queremos hacer o proyectar o fingir, todo eso viene a ser como un trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Oh Jesús, yo quiero alabar al Señor en esta noche. Yo quiero expresar gratitud al Señor, porque de los pecadores yo soy el primero que merecía la muerte. Yo soy el primero que debería estar en ese lago de fuego, condenándose, ardiéndose allí por la eternidad. Yo debería ser el primero. Pero gracias al Señor, el Señor, que es nueva cada día su misericordia, que es nueva cada día su gracia, que es un Dios lleno de oportunidades, que es un Dios tan bueno, me tiene acá, lo tiene a usted también. Y nos está diciendo: es a Él, mi hermano, que vamos a quedar bien con Él.
Es a Él a quien debemos de humillarnos. Es ante Él ante quien debemos rendirnos. Es ante Él a quien debemos de llorar nuestras victorias, nuestros triunfos, nuestros llantos, nuestras tristezas. Es a Él donde vamos a venir y decirle: Padre, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy. Habrá alguien que le diga: Señor, en esta noche, Padre, aquí estoy como tu hijo. Aquí estoy como tu hija. Perdóname, Señor. Perdóname si he tratado de fingir. Perdóname si he tratado de aparentar o proyectar algo que no soy. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Rey de Gloria. Habrá alguien que le diga: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque si tú eres sincero como yo lo soy también, nos daremos cuenta que estamos faltos delante de la presencia del Señor. Estamos tan faltos delante de la presencia del Señor. Estamos tan faltos delante de la presencia del Señor. Y el Señor dice: hijo mío, hija mía, sin fe es imposible que me agrades. Tú no me puedes agradar si no tienes fe. Tú necesitas tener fe, y esa fe no proviene de ti. Esa fe proviene de parte de nuestro Dios, para que tú y yo podamos acercarnos cada día, para que tú y yo podamos confiar en el Señor, para que tú y yo podamos decir: sí, Señor, yo voy a caminar hacia adelante, aunque todo en derredor mío esté en contra. Yo voy a caminar hacia adelante, aunque todo se mire negro a mi alrededor. Yo voy a caminar, aunque no vea gente, no vea hermanos, no vea hermanas en esta congregación, aunque las sillas estén vacías. Yo voy a continuar hacia adelante. Aleluya. Porque mi vida no depende de lo que está a mi alrededor. Mi vida no depende de mi vida en la casa, en el hogar. Mi vida no depende si lo que está pasando. Mi vida depende de mi Señor. Mi vida depende de mi Señor. Mi vida depende de mi Señor. Todo lo que somos, hermanos, todo lo que usted y yo somos, le pertenece al Señor.